Una sonrisa tuya es mi debilidad. Si me da anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Milan y Sasha junto a Shakira vuelven a robarse el show en la gala de los Latin Grammy 2023 y todas las predicciones de que los pequeños brillarían como nunca fueron totalmente ciertas. Desde hace días los fanáticos de la colombiana se mantenían expectantes al papel protagónico que tendrían nuevamente sus pequeños hijos de 10 y 8 años durante la premiación de los Grammys latinos, que por primera vez en la historia serían fuera de Estados Unidos. Y Shakira, como la reina de la música latina que es, con 7 nominaciones para estos importantísimos galardones. Después de que en 2017 fuera la última ocasión que la vimos levantar en alto ese icónico gramófono, uno de los 14 premios que ha recibido en toda su carrera, no quedaba duda de que esta noche triunfaría y arrasaría, como viene siendo tan habitual en ella, especialmente durante el último año en el que no ha hecho más que coleccionar éxitos y merecidos reconocimientos mundiales. Una gala que había sido muy esperada por millones de personas alrededor del mundo, pero no fueron ni las mujeres latinas que brillaron como nunca, ni los grandes compositores, ni los artistas invitados los que se robaron el show. Ni siquiera la misma Shakira. Fueron Milan y Sasha los verdaderos protagonistas, regalando momentos únicos y erizando la piel. Vestidos de traje blanco, muy elegantes y realmente emocionados en todos los momentos en que brillaba mamá, aplaudiendo, abrazándola y celebrando su triunfo, realmente arrasaron. Pero lo más emocionante vino después. Sirve anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Pues cuando Shakira subió al escenario con un hermoso vestido dorado y una llamativa imagen de la Virgen María en el pecho, para cantar acróstico con todos los sentimientos a flor de piel, en plena presentación, Milan y Sasha aparecían en las pantallas deleitando a todos con sus dulces y armoniosas voces, cantando esos versos de ese tema dedicado a ellos que toca la fibra más sensible de tantos. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Momentos realmente especiales, que si bien evidentemente fueron pregrabados, ya que probablemente Shakira no quería exponer tanto a sus hijos en el escenario, pues se trata de niños muy pequeños todavía, lo que hicieron fue porque ellos así lo quisieron, ya que ambos tienen un gran potencial para la música y muy probablemente en pocos años los veamos triunfar al igual que su madre. Si me da anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Sin embargo, las escenas llegan al alma, no solo por sus dulces voces, sino por todo lo que dicen, dada su historia y todo lo que tiene que ver con Gerard Piqué y la familia rota. Viniste a completar lo que soy. Pero aún hay más. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. La barranquillera hacía su aparición engalanada en un vestido negro con una gran cola y un partido en la pierna de infarto, dejando ver parte de sus abdominales y con una coqueta placa dorada en el dorso, con su melena rubia ondulada y más bella que nunca. Sin poder ocultar su enorme orgullo, subía al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla a recibir uno de los premios más esperados, la mejor canción pop, con su famosísimo tema en colaboración con Bizarrap, la Bizarrap Music Sessions Volumen 53, aquel tan polémico hit mundial en el que lanzó pullas directas a Gerard Piqué, su novia Clara Chía y hasta su ex suegra Montserrat Bernabéu, y que tras 10 meses de lanzamiento ya alcanza casi las 650 millones de reproducciones solo en YouTube. Pero este no sería su único galardón. Una vez arriba en el escenario junto a Bizarrap, Shakira no dudaba en dedicar el reconocimiento a su querido público, pues han sido sus fans quienes la han sostenido en sus más duros momentos. Pero de pronto la colombiana, que nunca da puntada sin hilo, agradece sobre todo a su público español, con unas palabras que si bien resultan especialmente emotivas, dejan claro que aunque agradece a todos por apoyarla, no puede olvidar que fue allí donde más sufrió en su vida y vivió esos malos momentos. Al mismo tiempo, Bizarrap tampoco desaprovechó la oportunidad para recordar que hubo mucho trabajo detrás de esta canción. Shaki pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante. Ante lo que Shakira respondía con un elocuente gesto de alivio, como si se hubiera quitado una montaña de encima después de volcar todo su dolor. Como era de esperar, los hijos de Shakira, a quienes las cámaras los enfocaban continuamente, literalmente se les iba la baba, con sus ojitos brillantes e inmensamente orgullosos de ver a su madre allá arriba triunfando y junto al ídolo de Milan. Recordemos que además,
La idea de que Shakira hiciera una colaboración con Bizarrap fue del hijo mayor de la cantante, mientras que Sasha aportó varias ideas que le dieron el toque final al videoclip oficial. ¿Qué más podían pedir? Pero eso no fue todo. Para cerrar con broche de oro, su madre arrasaba en el escenario con una puesta en escena por demás apoteósica, para la que estuvo ensayando días de días con todo su equipo de baile. Y vaya que los esfuerzos dieron sus frutos. Enfundada en una malla color piel, destacando su espectacular figura y sus movimientos de caderas, Shakira ejecutó su sesión 53 a la perfección, haciendo retumbar el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla en pleno, especialmente con las claras referencias a Gerard Piqué y Clara Chía. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Pero Shakira, en medio de la euforia, apenas acabó su impactante despliegue en escena, no se olvidaba de un Milan y un Sasha que tampoco podían más de la emoción al verla brillar tanto, y entonces les mandaba unos besos volados a sus hijos junto a unos corazones, vocalizando un sonoro "Los amo". Instantes después, Shakira y Bizarrap se hacían acreedores del segundo galardón con la canción del año, nuevamente para la sesión 53, y la colombiana volvía a arrasar con otro sensacional vestido, dejando lucir su espectacular vientre plano y su figura a sus 46 años. Bizarrap y Shakira se fundieron en un sentido abrazo, y Shakira no pudo ocultar su gran felicidad, no sin antes dedicar ese premio a sus hijos Milan y Sasha, porque según declaró, emocionando a todos, les había prometido que sería feliz. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Palabras que verdaderamente son una clara dedicatoria a sus hijos, pues fueron ellos, Milan y Sasha, quienes irremediablemente fueron testigos de su mayor dolor, de sus lágrimas, de ese haber tenido que recoger del suelo pedazos de ella misma tras la ya conocida y polémica ruptura del padre de sus hijos, pero por eso mismo palabras que adquieren una fuerza y un significado inmesurable. Pues esa Shakira rota, derrotada y resentida como muchos la llamaron, no existe más. Es por eso que su compañero de galardón Bizarrap, el dios argentino como lo apodó Milan, profundamente conmovido, ya que seguramente también fue testigo de todas esas emociones que Shakira sacó a relucir mientras componía Sesión 53, no duda en responder a la colombiana con un emotivo apretón en el hombro, sellando un momento realmente único. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Y es que nadie más que Milan y Sasha, quienes se han robado el corazón de millones alrededor del mundo, no solo por sus prodigiosas voces y su talento único, sino también por su dulzura y lo caballeros en que se están convirtiendo gracias a la excelente educación que les está brindando su madre, y porque a fin de cuentas son los menos culpables en toda esta historia de desamor, traición y batallas legales, merecen una madre auténticamente feliz y realizada, brillando como nunca antes. Y eso es lo que piensa hacer Shakira de aquí en adelante. Así lo ha anunciado ese público eufórico en Sevilla, que ahora se centra en su nueva música y en su próxima gira. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Déjanos saber qué opinas del brillante protagonismo de Milan y Sasha y síguenos para más vídeos.